Argentina y el aval de nuestra Facultad de Ciencias Exactas. Si durante la charla alguien tiene preguntas o comentarios, los pueden ir dejando en el chat y al final Estefanía las va a leer. Hoy tenemos el agrado de presentarles a la licenciada en Geología, Patricia Pagliero. Patricia egresó en el año 99 en la Universidad Nacional de Río Cuarto, realizando su tesis en el área de sedimentología bajo la dirección de Mónica Villegas. Lleva 20 años de experiencia en la industria del petróleo, trabajando como geóloga en proyectos de desarrollo en diferentes campos de la cuenca del Golfo San Jorge y recientemente de Cuenca Austral. Patricia ingresó a YPF en el año 2001, trabajando en el flanco norte de la cuenca y a partir de 2006 en proyectos de delineación y desarrollo en el flanco norte. Luego, entre el año 2013 y 2016, pasa a desempeñarse como jefe de estudios en los yacimientos Campamento Central y Cañadón Perdido, para luego ocupar la posición de referente técnico de geología para los campos de Chubut hasta el 2018. Desde ese entonces hasta la actualidad, Patricia se desempeña como líder de estudios convencionales de distintas áreas de Chubut para la cuenca del Golfo San Jorge y en distintas áreas de Tierra del Fuego para la cuenca austral. Muchas gracias, Patricia. Estamos muy agradecidos. Te damos la bienvenida y cuando quieras puedes empezar la presentación. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Les comparto la presentación. Dale. Bueno, no sé si ahí ya la están viendo. Sí, ahí lo podemos ver bien. Bueno, un poco los chicos me contactaron hace un par de meses para que diera una charla contándoles un poco acerca de lo que nosotros hacemos en los yacimientos de hidrocarburos desde la geología. Y bueno, me pidieron que mostrara algunos ejemplos. Lo que vamos a ver son conceptos generales de modelos, que es lo que nosotros utilizamos o hacemos. Voy a mostrar brevemente el marco regional de la cuenca del Golfo San Jorge, como para ponerlos en contexto, porque los dos modelos que elegí son de la cuenca del Golfo, ubicados en el flanco norte. Preparé dos ejemplos en los que yo trabajé, son dos ejemplos que no son tan nuevos. Uno es del año 2008 y otro es desde el año 2014-2015. Uno es un modelo 2D y el otro es un modelo 3D. Y bueno, y al final unas consideraciones. Bueno, ¿de qué se trata esto de la construcción de los modelos geológicos? En general, nosotros en el área de desarrollos de hidrocarburos, una vez que comprobada la carga de hidrocarburos en un bloque, a partir de un pozo exploratorio y un volumen visualizado, pasa ese bloque a la etapa de delineación y desarrollo, que sería nuestro sector. Lo primero es definir con la información existente un plan de delineación con pozos de avanzada para luego con los datos que obtenemos a partir de un modelo conceptual que ya conocemos, generar un modelo de reservorios para ese bloque que nos permita ajustar ese volumen de petróleo en sitio, estimar una recuperación y delinear o planificar de qué manera obtenemos ese petróleo. Pero bueno, ¿qué es un modelo de reservorios? Es una representación espacial del reservorio, o sea, de la geometría de los cuerpos que contienen el petróleo y que intenta reproducir sus propiedades, características y comportamiento. No es exactamente la realidad, sino que es un buen intento de representarla y nosotros consideramos suficiente con que se comporte bien según el objetivo con el que lo hicimos y que sea válido para poder realizar este plan de delineación y desarrollo. Dentro de lo que son los modelos, tenemos distintas clases de modelos. Primero, el modelo conceptual, que en general, cuando nosotros comenzamos la etapa de delineación y desarrollo, el modelo conceptual es conocido. Y de ahí nosotros podemos tener tanto modelos 2D como modelos en 3 dimensiones, modelos en 2 dimensiones como modelos en 3 dimensiones. Las componentes de un modelo para cualquiera de los dos casos son la componente estructural, que está, digamos, determinada por las fallas que componen ese bloque, y las superficies que le dan límite digamos, a esa columna que contiene los reservorios con hidrocarburos, y la componente estratigráfica, que serían
los reservorios o los cuerpos que contienen el hidrocarburo y la roca sello y roca madre. ¿Qué datos utilizamos para construir un modelo? Bueno, partiendo de un modelo conceptual que ya conocemos para ese bloque, podemos contar con datos de afloramiento, que no siempre los tenemos, con datos de sísmica, que puede ser 3D o 2D, con datos de perfiles de pozos o registros de pozos, que en general es la información con, digamos, con la que más contamos o la más numerosa, y contos de roca que pueden ser de corona, de cutin o de testigos. En algunos casos contamos con todas las componentes, en algunos otros casos contamos solo con algunos de los datos. Bueno, ahora vamos a pasar, como los dos ejemplos están situados en la cuenca del Golfo San Jorge, a ver un poco un marco regional rápidamente. La cuenca del Golfo San Jorge está ubicada en la región patagónica central argentina, es una cuenca de tipo extensional, desarrollada sobre corteza continental, es una cuenca de origen continental. Su relleno principal ocurrió durante el Jurásico y Cretácico, y acá tenemos las formaciones que la componen. En este caso, los nombres que yo muestro acá son los nombres que se aplican a las formaciones en el flanco norte, pero tiene nombres equivalentes para lo que es el flanco sur y también para el flanco oeste. Básicamente, digamos, el sistema petrolero de la cuenca del Golfo San Jorge está compuesto por la roca madre, que es la, digamos, la más conocida y la más amplia, es la formación Pozo D 129, que son pelitas negras lacustres. Tiene un contenido de materia orgánica de hasta 3%. Las rocas reservorios están constituidas por los reservorios, digamos, los principales reservorios pertenecen a las formaciones Yacimiento Trébol, Comodoro Rivadavia, Mina del Carmen y equivalentes, como dijo recién, son todas, digamos, reservorios de origen continental, fluvial, y su espesor total varía entre 2.000 y 400 metros, depende de la posición de la cuenca en la que estemos. Después tenemos la roca sello, que son las arcillitas y las arcilitas tobáceas de estas mismas formaciones que ya mencioné. Las vías de migración, las más eficaces en este sentido son, o más eficientes, son los sistemas de falla, pero también algunas de las rocas reservorios, sobre todo en aquellas formaciones donde tenemos una relación, un netugros, digamos, más importante, también suelen actuar como vías de migración. Bueno, una formación que no mencioné es el horizonte glauconítico perteneciente a la formación Salamanca, que es de origen marino, terciario, el único reservorio de origen marino, y que más que nada está presente en lo que es el flanco norte. Y bueno, las trampas, las estructuras más típicas en lo que es el flanco norte son las estructuras de tipo rollover, que ahora las vamos a ver en detalle. O sea, este es un modelo de entrapamiento típico de lo que es el flanco norte de la cuenca. Tenemos todo el sistema de fallas principales y sus antitéticas, que nos conectan, digamos, de alguna manera con la roca reservorio, con la roca madre, perdón, que es la formación Pozo D 129. A través de estas fallas migra el petróleo y se va entrampando en los distintos reservorios del resto de las formaciones. Bueno, dicho esto, vamos a pasar al primer ejemplo. Este ejemplo que voy a mostrar se desarrolla en un campo que se llama La Carolina. El yacimiento de La Carolina está ubicado en el flanco norte de la cuenca, en lo que es el área de reserva Manantiales Ver, que está próxima a la ciudad de Comodoro Rivadavia. Esta área de reserva fue descubierta en el año 61 por el Pozo Boster 39, y en lo que es el yacimiento La Carolina, que está en la parte central, las formaciones reservorios objetivos son la formación Comodoro Rivadavia y la formación Mina del Carmen. Acá en este costado podemos ver un perfil de un pozo en donde vemos los distintos reservorios de la formación Mina del Carmen y lo que es la base de la formación Comodoro Rivadavia, que son los reservorios que están cargados. Como puede verse, digamos, en realidad el net gross de esta formación, o sea, la relación arena-arcilla es bastante baja, no supera el 30%. Eso hace que estas unidades, digamos, no tengan tanta conexión entre ellas y se comporten como reservorios únicos.
Un poco el modelo conceptual que lo pueda representar es este que les muestro acá. Entonces, ¿cuál era el objetivo de este trabajo? Cuando nosotros empezamos con este trabajo, este bloque estaba en una etapa de delineación, había que delimitar el bloque mediante la perforación de pozos de avanzada, había que identificar las mejores zonas de desarrollo y el objetivo era incorporar, digamos, reservas o hacer un plan futuro de desarrollo con pozos tanto de primaria como también ir visualizando recuperación secundaria. Lo que vemos acá es el yacimiento La Carolina. Este es un mapa estructural al tope de la formación Mina del Carmen, que es una de las formaciones de interés. Los colores rojos representan las zonas más altas y los colores azules las zonas más bajas. Como puede verse, la estructura baja hacia el sur y hacia el oeste. Lo que vemos acá, el sistema de fallas, las fallas que son de color azul buzan hacia el sur y las fallas que son de color rojo buzan hacia el norte. Tenemos este sistema de fallas importante acá y este que está acá al sur, que es aún más importante porque es un poco más profundo y con más alto rechazo. Si vemos estos cortes que tenemos acá, vamos a ver cómo la estructura, digamos, todo se va profundizando hacia el sur y hacia el oeste. Y ahí están representados los reservorios correlacionados con la información que teníamos hasta ese momento. Este mapa es del año 2008. Lo que se había hecho acá, en realidad, digamos, teníamos toda esta parte contra la falla desarrollada y se perforaron estos pozos de acá de avanzada que se ven acá en el medio y se comprobó hidrocarburo. Había algunos de estos pozos que ya estaban perforados de estructura abajo, como este pozo y este pozo. Y cuando hicimos estos, comprobamos hidrocarburo. Entonces, ¿cómo pensamos en ese momento el sistema petrolero para esta zona? Bueno, teníamos este sistema de fallas de acá del sur que actuaron como vías de migración. El petróleo migró por los reservorios hasta entramparse para lo que es la formación Mina del Carmen contra este sistema de fallas. Pero sabíamos que acá la clave, digamos, dado que estos pozos de avanzada habían comprobado hidrocarburo, era conocer bien la tendencia de depositación de los cuerpos y saber dónde estaban con los pocos datos que teníamos, como para planificar un desarrollo. Lo otro que también sabíamos por uno de los pozos de avanzada que habíamos perforado, que es este que está acá, y un pozo de desarrollo que es que se podía ver un contacto agua-petróleo regional. O sea, ¿esto qué quiere decir? Esta cota que yo estoy marcando acá, desde este nivel para abajo, sabíamos que los reservorios estaban en agua y que la carga de petróleo estaba desde este nivel estructural hacia arriba. Eso lo comprobamos con esos dos pozos. Entonces, la zona, digamos, que nosotros teníamos que desarrollar era más o menos esta zona. Bueno, hasta ese momento lo único que teníamos eran mapas de espesor útil de todo lo que es la formación Mina del Carmen apilada o complejo 4, como también lo denominamos informalmente. Pero ¿qué pasaba? Estos mapas, que eran mapas 2D, contaban con muy pocos datos duros de pozos, que eran los pozos que estaban perforados acá y los avanzados que habíamos hecho, y el resto de las zonas eran extrapoladas, digamos, por el sistema de mapeo y tenían mucha incertidumbre. Entonces necesitábamos hacer algo para poder bajar ese grado de incertidumbre. Bueno, lo que empezamos a hacer primero es valernos de la información sísmica. Si bien en la cuenca del Golfo, digamos, la sísmica con la que contamos 3D tiene una resolución vertical de 25 metros y nuestros reservorios son mucho más delgados que eso. Nuestros reservorios, estos paquetitos tienen 5 metros, 2 metros, 3 metros y más en esta formación. Un poco el hecho de que esta formación tenga un net gross bajo, sea una relación arena-arcilla baja, nos permitía ver ciertos contrastes en la sísmica. Entonces, lo primero que se hizo es tomar todo lo que es el complejo 4 y dividirlo primero en 3 grandes secuencias, cuyos markers que teníamos en los pozos se pudieran interpretar en la sísmica y ajustarlos a profundidad, y después a la vez esas zonas, esas secuencias se subdividieron una vez más.
Y de esa manera quedamos con 7 secuencias. 6 en Mina del Carmen, más una que sumamos a la base de la formación Comodoro Rivadavia, que también era productiva. Por otro lado, como en esos pozos de delineación, esos avanzadas, tuvimos la oportunidad de tomar testigos corona, un testigo corona de unos 18 a 30 metros en cada formación. Hicimos interpretaciones petrofísicas, que esto es tomando los registros que nosotros medimos en el pozo, eléctricos, litológicos, a través de software obtenemos curvas de volumen de arcilla, que son estos de Biclay, donde lo amarillo son las arenas y esta traza verde discontinua son las arcillas. Perfiles de porosidad efectiva, a través de los registros de porosidad que tomamos, los ajustamos a una porosidad efectiva, y perfiles de saturación, que nos dicen, digamos, a partir de un cutoff de saturación que nosotros tenemos ajustado con los ensayos de pozos, nos permiten predecir qué reservorio puede llegar a tener hidrocarburo y qué reservorio no. Todos esos perfiles interpretados los ajustamos con los datos que teníamos de corona para cada una de las formaciones. Y una vez obtenidos, digamos, estas curvas de volumen de arcillas, de porosidad y de saturación, lo que hicimos fue definir lo que para nosotros era el espesor de arena, o sea, tomamos todo aquella que tenía menos de un 30% de arcilla, lo que era arena calidad reservorio, que a ese cutoff de decir, bueno, tomamos todo aquello que tiene un 30% menos de arcilla, le sumamos aquello que tenga una porosidad efectiva mayor a 15, y por último, lo que creíamos que era roca reservorio cargada de hidrocarburo, que era todo aquello que cumplía con las condiciones anteriores, pero además tenía una saturación de agua menor al 60%. Entonces, digamos, definimos estas tres propiedades petrofísicas, por así llamarlas. De alguna manera se filtraron aquellas capas que eran demasiado delgadas. Y por otro lado, la geofísica empezó a hacer extracción de atributos sísmicos, que son propiedades físicas, que representan o pueden estar vinculadas de alguna manera a alguna propiedad física de la roca. Una vez que ella hizo la extracción de atributos sísmicos y que tuvimos estas propiedades petrofísicas que mostré antes, se empezaron a establecer correlaciones para ver si había alguna de esas propiedades sísmicas que se correlacionaran con alguna de las propiedades petrofísicas, y de esa manera poder predecir con esos atributos sísmicos la presencia de roca reservorio en los lugares donde no teníamos datos de pozos. Y bueno, con algunos de los atributos se logró un buen ajuste. Por ejemplo, acá estamos viendo un mapa de espesor neto que está guiado por el atributo de amplitud, o sea, donde tenemos los pozos perforados, honra el dato de la propiedad petrofísica, y en el resto el mapa se guía y lo que hace es que se extrapola, digamos, de acuerdo a con ese atributo. Acá lo que vemos es el mismo mapa, pero le aplicamos un filtro que quitara todo aquello que tenía un espesor mayor a 15 metros. Bueno, estos mapas se fueron estimando para cada uno de los intervalos, de los 7 intervalos que mencioné anteriormente. Entonces, finalmente, primero se determinaron esos intervalos en la sísmica, y por otro lado se hicieron las interpretaciones petrofísicas. En lo que era la sísmica se extrajeron los atributos en cada uno de los intervalos, y se determinaron los intervalos en los pozos y se ajustaron. Por otro lado, se computaron las propiedades petrofísicas para cada uno de esos intervalos, se correlacionaron estos atributos sísmicos con las propiedades petrofísicas, y finalmente se hicieron los mapas en los que tuvimos en cuenta las propiedades petrofísicas donde había pozos, datos de pozos, y el resto se guiaron por estos atributos sísmicos. Del apilamiento de todos esos mapas se identificaron las mejores zonas superponiéndolos para perforar pozos. Bueno, de todo esto surgió este plan a fines del año 2009, en donde proponíamos, digamos, pudimos incorporar todas estas ubicaciones que ven acá en amarillo y verde y en colores azules a reservas, y planificar, digamos, un desarrollo futuro con todos estos pozos.
Bueno, finalmente, como conclusión de este trabajo fue que a partir del conocimiento del modelo conceptual se realizaron los mapas guiados por los atributos que permitieron predecir las tendencias de depositación de arenas. Con esta información se planificaron los escenarios de delineación y de desarrollo, se cotejó el modelo con bastante certeza, y bueno, y lo que les muestro finalmente acá es esa visión que tuvimos en el año 2009, y este es un mapa estructural al tope de la formación Mina del Carmen del yacimiento de la Carolina hoy, que como ven, digamos, todos los puntitos negros son pozos ya perforados, y la verdad que el plan de ese momento no estuvo, digamos, unos 10 años después tan alejado de lo que terminó siendo realmente. Bueno, pasamos al segundo ejemplo. Este ejemplo es un modelo 3D que se hizo para un área que se llama, un bloque que se llama Bellavista Sur, que está ubicado en Campamento Central Bellavista, Campamento Central Bellavista, que es esta área de reserva en la que gran parte es la ciudad de Comodoro Rivadavia, fue descubierta en el año 1907. En realidad, en esta área de reserva se descubrió el petróleo, eh, en la cuenca del Golfo y en la Argentina. En este caso, la formación de interés o la formación objetivo es la formación Comodoro Rivadavia, que está por encima de la que vimos anteriormente, y acá el modelo es un poco diferente, si bien también es un sistema fluvial, es más un sistema Braider o de canales amalgamados, y ya vamos a ver que la relación en Neturos, la relación arena-arcilla, es un poco más alta. Bueno, ¿cuáles eran los objetivos que teníamos con este trabajo que empezó por allá por el año 2013? Queríamos entender bien el modelo conceptual de todo el bloque en un marco regional, queríamos realizar un modelo estructural y estratigráfico de detalle porque no lo teníamos, queríamos actualizar el modelo petrofísico, queríamos relacionar ese modelo con la distribución de los fluidos, queríamos estimar el petróleo original en sitio incremental del bloque con el modelo geocelular, queríamos evaluar la orientación y la continuidad y conectividad de los cuerpos arenosos hacia el sector oriental, que era el que nos quedaba por desarrollar, y crear un modelo tridimensional con el objeto de que sirviera de soporte para una futura simulación dinámica y proyectos de recuperación secundaria. Bueno, acá lo que vemos es un poco la estructura, o sea, este es un mapa estructural al tope de la formación de interés que es Comodoro Rivadavia, de todo lo que es el área de reservas zona central, y acá lo que vemos es en particular el bloquecito Bellavista Sur, que está limitado por esta falla azul al norte que usa hacia el sur, y esta falla roja que usa hacia el norte. Si hacemos un corte podemos ver la estructura acá. Los pozos productivos están contra la falla norte o la falla azul, y la información que teníamos acá era que estos pozos, que en el mapa se ven acá, que están ubicados al sur, toda la columna que contra la falla azul era productiva de petróleo, acá estaba en agua. En estos pozos está en agua. Entonces sabíamos, bueno, que en algún lugar acá teníamos el contacto agua-petróleo, pero la mayor complejidad de este proyecto es que los pozos, como pueden ver en esta imagen satelital, están ubicados debajo de la ciudad. Entonces, los pozos los perforamos desde un cerro que hay acá, y era fundamental conocer bien, digamos, las tendencias de depositación y el modelo geológico para planificarlo mejor esos pozos que queríamos hacer hacia el este, porque además las trayectorias cada vez se volvían más complejas y más difíciles de perforar. Bueno, nuevamente acá les muestro un corte donde se puede ver lo que decía de los pozos que están cercanos a la falla norte, que son los que tienen. Otra particularidad de este bloque es que toda la columna completa, toda la formación Comodoro Rivadavia, está cargada de hidrocarburos, lo que hace que los pozos tengan una productividad muy alta, que sean pozos muy importantes, digamos, para nosotros. Bueno, el modelo con el que se contaba hasta ese momento era un modelo en el que todo lo que es la formación Comodoro Rivadavia estaba dividida en dos.
En realidad estaban interpretadas 5 secuencias, pero había un nivel pelítico muy importante que dividía la formación Comodoro Rivadavia en dos, que se tomaba como nivel guía, y los mapas que se hacían en realidad eran mapas que sumaban todo el espesor de la mitad de la columna por un lado y por el otro toda la otra mitad. Pero además con el agravante de que esos mapas estaban hechos, digamos, solo con los datos de la zona, con lo cual, digamos que la tendencia que esos mapas nos daban estaba totalmente condicionada por los datos que usábamos y la distribución que tenían. Entonces, la primera decisión que se tomó fue ampliar la zona para darle un marco más regional, contar con más cantidad de datos de pozos, si bien todos estos pozos que están acá no nos interesaban desde el punto de vista, digamos, productivo, nosotros queríamos concentrar el desarrollo acá, pero sí nos iban a aportar datos como para tener un modelo un poco más regional. Entonces la nueva zona que se eligió contaba con una superficie mayor de 30 metros cuadrados y un total de 86 pozos contra 35 que teníamos al principio. Y bueno, y acá los datos de los que disponíamos eran muy variados, o sea, desde pozos, que son los que están pintados en verde, que tenían interpretación petrofísica y registros completos, hasta pozos sin registros, porque había pozos de distintas épocas. Bueno, lo primero que hicimos fue definir más markers, digamos, más allá de esos 5 que teníamos en toda la columna. Se identificaron 18 markers que dividían a toda la formación Comodoro Rivadavia en 17 secuencias. Los topes de algunos de esos markers fueron interpretados en la sísmica, o sea, 5 de ellos, pero además acá, además de darle digamos, a esa división de secuencias, además de tener una componente, digamos, genética o estratigráfica, le agregamos para tomar la decisión de dividirlas o subdividirlas los datos de presión, ya que como se puede ver acá, digamos, el apilamiento de arenas, el stacking es bastante importante. Entonces, ¿qué pasaba? Los datos de presión nos decían que si bien a lo mejor en una secuencia nosotros acá veíamos como cuerpos individuales, lateralmente esos cuerpos en algún punto se conectaban y ese dato lo obteníamos a través de las presiones. Entonces, teniendo en cuenta los datos de presiones con los que contábamos y sus gradientes, también sumamos esos y nos quedamos con estas 17 secuencias que las consideramos como 17 unidades hidráulicas, por así decirlo. Bueno, esos markers, esos 5 que se pudieron interpretar en la sísmica, sirvieron para hacer lo que los geofísicos llaman, digamos, el modelo de velocidad, que es, y poder pasar, digamos, ajustando esos markers con los datos duros, digamos, de los pozos, con los markers de los pozos, ajustándolos a la sísmica, poder pasar estas superficies que ellos interpretaban a profundidad. Entonces, de esa manera, nosotros obtuvimos mapas estructurales para cada una de estas divisiones o de estas secuencias que, donde teníamos datos de pozos, respetan el dato duro del pozo, pero donde no tenemos datos, se guían a través de los horizontes sísmicos. Entonces, un poco acá puse varias secuencias de tope a base como para que vean cómo esa estructura se va achicando, o sea, toma esta forma que muestra acá. Bueno, después de ese paso, que ya teníamos ajustado el modelo estructural con la sísmica, pasamos a hacer para cada una de esas 17 secuencias distintos mapas en 2D, mapas de espesor total de arenas, mapas de espesor permeable y mapas de espesor útil. Todo esto utilizando, como en el caso que mostré anterior, con las interpretaciones petrofísicas ajustadas, cutoff de las curvas de Biclay para determinar lo que era arenas, o sea, de volumen de arcilla. En este caso consideramos que era arena todo aquello que tenía un 40% menos de arcilla. A eso le agregamos un cutoff de la porosidad efectiva. Si además la porosidad efectiva era mayor al 10%,
tomábamos, lo considerábamos roca reservorio, y si la saturación de agua era menor a un 65%, lo considerábamos roca reservorio cargada. Hacer estos mapas en 2D nos ayudó a ya empezar a visualizar algunas cosas, como por ejemplo, que teníamos dos tren de depositación separados. Nosotros acá visualizábamos una zona, que es la que está marcada con líneas punteadas, que nos la confirmaban varios pozos de no depositación o de menor depositación de arenas, como si fuera una línea divisoria, eh, a partir de la cual se desarrollaban dos trenes de arenas distintos y que también tenían como distinto apilamiento, que hacía que de esta línea hacia acá toda la formación Comodoro Rivadavia estuviera cargada de petróleo, y de esta línea hacia allá aumentar el neto gross y solo estuviese cargada de petróleo la base de la formación Comodoro Rivadavia. O sea, al aumentar la relación arena-arcilla y haber más apilamiento de arenas, teníamos menos sellos, menos cuellitos arcillosos entre las arenas, y acá no había tanta carga de hidrocarburos, sino que los reservorios de la formación Comodoro y Rivadavia estaban en agua. O sea que eso ya nos marcó una diferencia. Y después, por último, con los mapas de espesor útil, superponiéndolos al mapa estructural de cada una de esas secuencias, pudimos identificar un contacto agua-petróleo para cada una de esas 17 secuencias. Bueno, una vez que tuvimos eso, pasamos a lo que es la construcción del modelo 3D. Definimos los límites, o sea, el área estaba limitada por esta falla norte, la falla importante del modelo al sur y el marco que le habíamos dado. Y construimos un modelo que tomaba en cuenta todas estas fallas y además las 17 superficies que habíamos definido. Esas superficies iban a ser el límite superior e inferior y los límites intermedios de este modelo. Luego, una vez que tuvimos este esqueleto, se construyó la grilla, que bueno, para los que no están familiarizados con los modelos en 3 dimensiones, la grilla consiste en tomar todo este volumen y dividirlo en celdas. Esas celdas nosotros resolvimos en función de los datos que teníamos, de los espesores de las arenas, que tuvieran digamos, el tamaño fuera de 60 metros por 60 metros en estas direcciones. Y en cuanto al espesor de cada una de esas celdas, lo que hicimos fue no trabajar con un espesor constante de celdas, sino que todo este volumen lo dividimos en una cantidad de layers, por así decirlo. O sea, ¿esto por qué se hace? Porque cuando yo tengo una diferencia de espesor entre el norte y el sur, veo que el espesor crece, por ejemplo, en este caso hacia acá, yo, teniendo un número constante de layer, lo que me aseguro es de honrar ese crecimiento de espesores. Y que esto después el modelo, cuando yo extrapole datos, me lo respete o me lo honre lo mejor posible. De esa manera, quedó subdividida en una X cantidad de layers que a mí además me aseguraban que esas celdas no iban a tener mucho más de 1 metro, metro y medio de espesor, que eso es lo que yo quería representar. Bueno, después, utilizando los perfiles que teníamos con las curvas que habíamos interpretado, el paso siguiente fue generar un perfil sintético en el que definimos dos fases. Fue un modelo simple, una fase arena, que iba a ser nuestro reservorio, y una fase arcilla. En este caso, la fase arena es la amarilla y la fase arcilla es la gris. Y lo hicimos definiendo con la ecuación del Biclay, o sea, consideramos arena todo aquello que tenía un volumen de arcilla menor al 40%. Entonces, paso siguiente, ya con la grilla construida, lo que se hizo fue poblar con datos todas las celdas por las que eran atravesadas por un pozo con los datos del pozo. Y una vez que yo tengo pobladas o con propiedades esas celdas, paso a lo que es la extrapolación en el resto de las celdas que no tienen dato duro de pozo. Entonces acá lo que hicimos fue
digamos, para extrapolar los datos, utilizar por un lado variogramas, que esos variogramas se construyen para cada una de las secuencias en función de los datos duros de pozo, o sea, hace una estadística analizando los datos del pozo, pero además yo le puedo, como yo ya sabía que mis cuerpos tenían una determinada orientación, los puedo orientar en función de esa orientación para que cuando haga la extrapolación y genere los cuerpos, lo haga en esa orientación. Y para lo que es cómo iba a distribuir esa fase arena en la vertical, usamos lo que se conoce como la curva de proporción vertical de fases, que es que para cada una de las secuencias también toma estadísticamente todos los pozos y arma un perfil diciéndole en cada línea o en cada layer qué porcentaje de arena tiene que tener en función de esa estadística. Bueno, acá es un poco el algoritmo que nosotros usamos para la propagación, que es el de los variogramas, que es la simulación indicadora, y con eso obtuvimos, digamos, un cubo que ya tenía arena y arcilla en todo su volumen, en donde pasaba un pozo, ahí honraba los datos del pozo, y donde no, estaba extrapolado de esta manera que les expliqué. Bueno, la ventaja de estos modelos es que uno puede hacer muchas realizaciones. En este caso se hicieron 150 realizaciones equiprobables. Esto es como si yo, digamos, hiciera 150 mapas de una arena que tiene el mismo datos duros, pero todos, digamos, donde no hay datos duros, se resuelven de una manera distinta y tienen la misma posibilidad de ocurrir. Entonces, con esas 150 realizaciones que yo había hecho, lo siguiente que tenía que hacer es quedarme con un modelo. Bueno, lo que se hace o lo que hicimos en este caso fue tomar esas 150 cubos que teníamos de facies y calcular la probabilidad de ocurrencia de arena en cada una de las celdas. ¿Esto qué es, digamos? Se toman todos los 150 cubos y en cada celda yo estimo qué probabilidad de ocurrencia de arena hay. Por ejemplo, si en donde yo tengo pozos, la celda se va a pintar en rojo porque en las 150 realizaciones ahí puso una arena, porque estaba condicionada por el dato de pozo. Pero en el resto de los lugares en donde yo extrapolé el dato, puede que de 100 realizaciones, en 70 me pone arena, en otro me pone en el 30% arena y en el resto arcilla. Bueno, ¿cómo nosotros elegíamos ese cutoff a partir del cual decíamos que la considerábamos como arena? Nosotros lo que hicimos fue dejar dos pozos que estaban en el medio de la zona afuera del modelo, no los consideramos. Y después comparamos esos pozos con las predicciones que hacía el modelo. Y ahí llegamos a la conclusión, digamos, utilizamos un cutoff, vimos que lo que mejor se ajustaba era un cutoff, un P35, que quería decir que nos quedábamos, resolvíamos que era arena todas aquellas celdas en las que en el 35% al menos había puesto arena. Bueno, de esa manera volvimos a quedarnos con un único cubo, pero volvimos a llevar a cabo todo el proceso, digamos, con los dos pozos que habíamos sacado. Bueno, una vez que nos quedamos con un único cubo de fase construido a través de las probabilidades, lo siguiente que se hizo es poblar ese cubo de facies con la porosidad, utilizando un algoritmo acá de Kriging, ya no usamos variogramas y solo hicimos el poblado de la porosidad en lo que eran las fases arenas, y en lo que eran fases arcillas le adjudicamos un valor de 0. Y lo mismo hicimos para la saturación de agua. O sea, hicimos un poblado de la saturación, utilizando como dato de entrada la curva de saturación de agua obtenida de la petrofísica en los pozos y extrapolándola con un algoritmo al resto de las arenas. Entonces, con todos los cubos que teníamos, el cubo de facies, más el cubo de porosidad, más el cubo de saturación, y los contactos agua-petróleo que habíamos determinado para cada una de las secuencias, obtuvimos el valor de petróleo original en sitio, que resultó ser un 40% mayor que el del modelo 2D, porque lógicamente la ventaja que tenemos en el modelo 3D es que podemos representar mejor la conectividad de las arenas
que se da espacialmente y que por ahí en el modelo 2D perdemos. Bueno, y con este modelo que hicimos pudimos predecir las ubicaciones futuras, que son las que ven acá en rojo, o sea, lo que ven en rojo son las facies arenas, lo que ven en negro son las trazas de los pozos ya perforados, y digamos acá podíamos saber qué arenas o qué secuencias podíamos llegar a encontrar, o el modelo nos decía que podíamos encontrar en las ubicaciones que proponíamos. Bueno, acá lo vemos, digamos, con las trazas que veíamos antes, y además, digamos, no solamente podíamos ver las arenas que íbamos a encontrar, sino que también de alguna manera podíamos ver qué porosidad y qué saturación de petróleo el modelo nos decía que podíamos llegar a tener. Este es un corte que viene desde el oeste hacia el este, donde estos son pozos ya perforados y estos son los pozos que íbamos a perforar o que proponíamos perforar hacia el este. Bueno, como conclusiones de este trabajo, ampliamos la zona de estudio para darle una visión semi-regional que nos permitió ajustar, digamos, las tendencias de depositación. Incorporamos nuevos markers al modelo estratigráfico, respetando estos eventos genéticamente relacionados, pero que a la vez también incorporamos el tema de las presiones, como para estar seguros de que eran unidades, mismas unidades hidráulicas. Se realizó un modelo de velocidad donde, utilizando la información de sísmica y de pozos, pudimos obtener un modelo en profundidad. A partir de las interpretaciones petrofísicas, se definió un modelo sencillo arena-arcilla para realizar los mapeos. Y desde el punto de vista del entrampamiento, el hecho de haber aumentado, digamos, el área nos permitió definir que además de la componente estructural que condicionaba en la carga de hidrocarburo en esta estructura, había una componente estratigráfica, o sea, una diferencia, digamos, hacia el oeste, que hacía que los pozos tuvieran una carga diferente con respecto a los del este. Bueno, construimos el modelo geocelular, se hizo el cálculo del original oil in place y se realizaron propuestas de desarrollo a partir de la predictividad del modelo. Y bueno, cuando nosotros comenzábamos el modelo, llegábamos hasta estos pozos de acá. A partir de ese modelo se pudieron hacer 4 propuestas más que hoy ya están perforadas y que tuvieron buenos resultados, que son las trazas rojas y las trazas amarillas que ven. Y bueno, y un poco, digamos, este proyecto llegó hasta acá porque ya tenemos una limitación de locaciones de las cuales salir. O sea, ya no tenemos más lugar desde el cerro. En algún momento, digamos, se vio la posibilidad de una locación, que es esta que marco acá, que está en el medio de la ciudad, pero bueno, finalmente, digamos, no cumplió con todas las aprobaciones de las autoridades de aplicación como para poder utilizarla. Así que bueno, llegó el estudio, el desarrollo llegó hasta estos 2 pozos. Bueno, ya terminando, como algunas recomendaciones, bueno, lo principal para comenzar un modelo geocelular o un modelo 2D es fundamental en una etapa de desarrollo de alineación conocer el modelo conceptual del área y su relación con un marco más regional. Se debe plantar un objetivo desde el inicio con claridad del proyecto para saber cuál es la estrategia del modelo que vamos a realizar. Y el tipo de modelo a realizar puede ser 2D o 3D, siempre va a estar relacionado, o sea, no es que uno sea mejor y el otro sea peor, está en una opinión personal, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, pero me parece que a la hora de resolver cuál hacer, va a estar muy condicionado por la cantidad de datos con los que uno cuenta, por la distribución en el área que esos datos tienen y por cuál es el objetivo del proyecto. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Bueno. Bueno, gracias Patricia, hermosa la charla, re linda. Hay varias preguntas ya en el chat. Una pregunta que hizo Reinaldo Sánchez fue donde había pozos
¿podían amarrar la información G y G con los datos de prueba de presión? Si se refiere al segundo ejemplo, sí. O sea, cuando hicimos la división de las 17 secuencias, por ahí lo pasé muy rápido, pero aparecen unos puntitos que son los datos de presiones que los tuvimos en cuenta, digamos, para definir esas secuencias y fueron los que nos dieron la información de que esas unidades estaban conectadas, porque en alguno de los casos había, digamos, dentro, a ver si puedo volver a compartir para explicarlo un poco mejor. A ver si entiendo lo que me quiso preguntar. Acá está. Bueno, por ejemplo, no me acuerdo exactamente cuál, pero a lo mejor, qué sé yo, teníamos acá, a ver, dónde puede haber una secuencia como esta, en donde siempre se habían punzado las capas superiores y de pronto íbamos y le tomábamos un dato de presión a esta capa que nunca había sido punzada y la presión con respecto al original de formación era tan baja como el de las otras capas. Entonces, eso nos daba la pauta de que, digamos, si bien acá estas digamos, unidades que se ven muy chiquitas parecían individuales, evidentemente lateralmente en algún punto se conectaban y producían como un conjunto. Entonces, sí, la respuesta sería que sí, que los pudimos atar a los datos de presión. Bien. Después, Rodrigo Rodríguez pregunta, conociendo el contacto regional de hidrocarburos en el bloque La Carolina, más allá de utilizar un cutoff de saturación de agua del 60% para determinar los espesores útiles, ¿no evaluaron la posibilidad de aplicar modelos de ascenso capilar desde el contacto para el cálculo del petróleo original in situ? No, no lo hicimos, digamos, hasta donde yo estuve. No sé si lo hayan hecho ahora, digamos, ese modelo evolucionó bastante. Lo que yo mostré fue lo que hicimos en la etapa de delineación. Hoy esa zona tiene un modelo geocelular, tiene una simulación dinámica. Estimo que Rodrigo lo pueden haber hecho, pero digamos, en ese momento nosotros con la información que teníamos no lo hicimos. Bien. Y después Reinaldo Sánchez también pregunta de qué manera estos modelos geológicos ayudan a los modelos de simulación de yacimientos para aplicar un método de recuperación. Se debe referir a la recuperación de los pozos, ¿verdad? Recuperación secundaria se debe referir. Recuperación secundaria, sí. Bueno, digamos, para poder hacer un proyecto de recuperación secundaria, sí o sí necesitamos el modelo estático, o sea, necesitamos conocer los reservorios, su geometría, su forma, cómo están conectados y porque el proyecto de recuperación secundaria, por ahí para los chicos que no están tan familiarizados, consiste en, una vez que se termina la etapa de recuperación primaria, o sea, de extracción de petróleo por recuperación primaria, se inyecta agua en el reservorio para con esa agua barrer parte del petróleo que no fue extraído en su primera etapa. Entonces, para hacer eso, inyectar en un pozo agua para sacar en otro petróleo, es fundamental tener, digamos, o conocer el modelo geológico. Si no lo tenés, no lo podés hacer. Claro. O no lo podés hacer de la manera más eficiente, ¿no? Sí. Y desde el área de la comisión de charla de la agrupación de estudiantes de geología, los chicos preguntan ¿en qué criterios preliminares se basan para elegir el modelo a aplicar y en qué casos se aplican, bueno, ya algo mencionaste, de modelos de 2D y 3D? Bueno, para mí es fundamental cuál es tu objetivo y la cantidad de datos con los que uno disponga. Digamos, si yo estoy en una etapa de delineación y no tengo muchos datos, no sé si tiene mucho sentido embarcarme en lo que es un proceso
para hacer un modelo geocelular, porque voy a tener muy pocos datos para hacer el poblado en las zonas donde no tengo pozos y voy a tener un grado de incertidumbre alto, salvo que logre guiar ese poblado con los atributos como yo mostré, pero me parece, esta es una opinión personal en función de las experiencias que he tenido, que por ahí en una etapa de alineación y para planificar un desarrollo de primaria, con un modelo 2D es suficiente. Cuando yo paso a la etapa de recuperación secundaria y o recuperación terciaria, que se está empezando a aplicar acá en la cuenca, que es después de la etapa, digamos, de inyección de agua, se pasa a agregarle polímeros a esa agua para barrer más aún parte del petróleo que quedó. Bueno, ahí sí, fundamental, digamos, un modelo en 3 dimensiones porque los ingenieros en reservorios utilizan mucho la simulación dinámica y para hacerlo, para hacer sus predicciones de la cantidad de petróleo que van a obtener, y para eso yo necesito como input un modelo geocelular estático. Puede suceder, bueno, ya acá esto lo pregunto yo a modo de, para no salir del tema, puede suceder que vos, digamos, haces el modelo estático y después cuando los pasás para que hagan el modelo dinámico haya algo que le haga ruido a los ingenieros. Sí, y eso tengan que sucede volver todo el para atrás a tiempo. ajustar. Ajá. Sí, sucede todo el tiempo. O sea, los modelos no es algo que se hace y se deja ahí. A medida que se van obteniendo más datos, se tienen que ir actualizando y se van refinando, digamos, y va disminuyendo la incertidumbre. Y sobre todo después cuando empieza la etapa de recuperación secundaria, digamos, la inyección de agua también te da mucha información, porque en realidad lo que pasa entre un pozo y otro, uno lo estima, digamos. Lo extrapolás, sea con el método que sea, vos propagás una propiedad, pero nunca estás de todo seguro si eso sucede de esa manera o no. Entonces, lo que te va a dar la respuesta de si esos dos niveles, por ejemplo, entre dos pozos que están a un distanciamiento de X cantidad de metros, están conectados o simplemente son unidades contemporáneas, es la inyección de agua. Sí. Si vos en un pozo metes agua en un nivel y lo querés recuperar en el otro y no sale, es porque evidentemente ahí en el medio hay una desconexión. Y si sale es porque, digamos, tenías razón y esas dos unidades estaban conectadas. Pero sí, los modelos se van ajustando y se van mejorando todo el tiempo. Otra pregunta que hacen los chicos es qué ventaja y desventaja tiene el uso de estos modelos, que bueno, algo también ya hablaste, pero principalmente con cuál es el inconveniente más grande con el que te encontrás cuando vas haciendo el modelo. La falta de datos, o sea, Claro. Siempre, digamos, por ejemplo, en el flanco norte de la cuenca del Golfo nosotros no tenemos afloramientos. Eso hace que muchas veces vos todas las mediciones que tenés son indirectas, no tengas un buen ajuste o no tengas ejemplos de afloramiento porque el afloramiento lo que te da, o la información más importante, es la geometría espacial de los cuerpos. Que si por ahí vos no tenés afloramientos, a ver, hay afloramientos acá en la cuenca en el flanco este, pero también es verdad que en cada flanco, si bien las formaciones son equivalentes, tienen sus variaciones, digamos. Y por ahí el hecho de no contar con datos de roca, muchas veces no solo de afloramiento, sino que obtener datos de rocas, de testigos coronas, es algo muy caro, que muchas veces no es factible hacer, o en una cuenca como es la cuenca del Golfo San Jorge, donde vos tenés tanta cantidad de arenas, digamos, para obtener una corona completa de un pozo es inviable, digamos. Siempre tenés pedacitos de una secuencia, de otra. Pero bueno, yo creo que es los datos, ¿no? Bien. Lo que por ahí más te condiciona. Sí, la cantidad de datos. Y aproximadamente, otra pregunta que hacen los chicos, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer y ajustar bien un modelo? ¿Cuántos años lleva?
En hacerlo, Sí. el primer modelo, y depende del tamaño del área, de la cantidad de datos que tengas, pero a lo mejor en 2, 3 meses vos el modelo lo podés tener. Lo que pasa es que cuando empezás a desarrollar el campo, digamos, la actualización de ese modelo va a ser continua mientras vos sigas perforando un pozo o haciendo algo, ese modelo Lo va a ir se va a seguir actualizando, ajustando, claro, y claro. ajustando. Perfecto. Bueno, los chicos, muchos comentarios, que la charla es fantástica, muy buena. Desde nuestro lugar como estudiantes es interesante poder ver la aplicación de modelos geológicos a casos concretos. Bueno, les mando un aplauso virtual. Y Marina Lema, también muy buena la charla. Y la pregunta es, ¿están haciendo los modelos con grupos especializados en modelo o son los geólogos de desarrollo que manejan los campos los que hacen los modelos? No, ya a esta altura, digamos, todos tenemos, digamos, los grupos de estudio, de desarrollo que manejamos los campos, tienen, digamos, todos la posibilidad de hacer los modelos. Ya, digamos, creo que la pregunta de Marina viene por cómo ha estado organizada Claro, porque después la dice, estructura de la empresa. Pero bueno, es una empresa, lo que pasa que YPF es una empresa que cambia constantemente también en sus organizaciones. Y hoy por hoy, de la manera que estamos organizadas, digamos, los grupos de estudio de desarrollo, todos tenemos la posibilidad, no hay más grupos especiales, digamos. Hay grupos de claro, desarrollo convencional, de TAI, de IOR, o sea, de lo que es recuperación terciaria, y del no convencional. Pero claro. cada grupo hace sus modelos. Ujú. No todo el mundo hace modelos 3D porque no lo considera necesario, porque utiliza otras herramientas. En algunos casos se hacen modelos 3D. Se están haciendo muchos más modelos 3D en la cuenca del Golfo San Jorge que antes, porque se están haciendo más también simulaciones dinámicas. O sea, los ingenieros de reservorio han empezado a usar mucho como herramienta la simulación dinámica, y eso requiere de un modelo en 3 dimensiones de input, ¿no? Claro, sí. Claro, la pregunta de Marina era por qué son como dos trayectorias profesionales posibles y dice que es sí, interesante para los alumnos avanzados y graduados. Sí, yo creo que es una metodología, la del modelado 3D, que ha avanzado mucho y que se está volviendo muy, digamos, bastante común, y obviamente que sería muy bueno, digamos, que estuviera incorporado, digamos, en la universidad, al menos algo, o el entender de qué se trata, digamos, un modelo 3D, porque a veces cuesta un poco. Bueno, a todos los que hemos pasado por el proceso de aprenderlo en el trabajo nos ha costado. Bien, bueno, Reinaldo, muchas gracias. Patricia, un saludo desde Venezuela. Daniela Ancheta también, muy buena la charla y un abrazo. Mónica Oloracín también, felicitaciones, hermosa charla. Bárbara también. Luis Palacios también. Ricardo Manoni pregunta, si no existiera la limitación de la zona urbana, la incrementación de producción habría justificado ampliar el desarrollo al este. Y bueno, a ver, Ricardo, esta semana estamos terminando el último pozo de ese bloque. Está en etapa de terminación con muy buenos resultados. Obviamente que ahora tenemos todo un trabajo de actualizar el modelo estático y dinámico, porque esa zona también ya tiene simulación dinámica y también tiene ya inyección de agua. Lógicamente, lo primero sería conseguir un lugar de donde poder salir, una locación, digamos, que hoy no la tenemos, y en función de eso, ver si existe la posibilidad de continuar hacia el este, planificar una trayectoria y obteniendo del modelo cuánto ese pozo acumularía, saber si realmente vale la pena hacerlo o no con el costo de esa trayectoria. Ya los últimos 2 pozos que hicimos con el equipo que nosotros teníamos acá fueron muy complejos en cuanto a la geometría del pozo,
tuvimos muchos problemas para poder entubarlos, para poder cementarlos y para poder ensayarlos. Entonces, creo que también ya nos tendríamos que plantear si resolvimos seguir otra manera o estrategia de perforación de esos pozos. Bien. No sé, Ricardo, si respondí a la pregunta. Bueno, y creo que tenemos una última pregunta de Paulo César Díaz Toro. Hola Patricia, muy buena tu charla. Mi pregunta es, ¿cuál es el impacto en el data science, en el desarrollo de modelos y si están implementando drones? No, no. Drones no. No, digamos, no sé muy bien, me descolocó un poco con la pregunta, digamos, estoy tratando de entender lo de los drones, la aplicación, digamos, porque nosotros, la mayoría de los datos es de subsuelo, no sé si él se referirá por ahí a este último. Claro, aplicarlo a algún... Por el tema de las locaciones, pero bueno, no sé, ahí hay algo, total de reservas probadas, no sé, estoy viendo yo comentarios que ponen, no sé si es una pregunta o... Sí, no, fue una pregunta, pero no sé si estará, a lo mejor él, si quiere prender el micrófono y explayarse más en la pregunta. Igual de todas maneras, yo les aclaro que por ahí datos de volúmenes no puedo dar. Claro, Porque me parece que la pregunta venía orientada por ese lado. Digamos, yo lo que mostré, que es lo que está autorizado por la empresa para mostrar, no incluye, digamos, datos de volúmenes. Sí, era la cantidad, digamos, que quería saber, pero por eso cuando hablé del Original Login in Place puse Claro. en qué porcentaje se incrementó, pero no, digamos, no puedo dar el Sí, valor. claro, no es un dato, digamos, público. No. Sí, lo que es público es el dato, digamos, de los que, porque eso está publicado en el capítulo 4 de la Secretaría de Energía, de la producción de los pozos, que es una producción muy buena, o sea, hay pozos en ese bloque que han acumulado 200.000 metros cúbicos de petróleo en 3, 4, 5 años, o sea, acumulada actual, pero sí no puedo hablar de datos de volúmenes de petróleo original en sitio y de reservas. Bueno. Si no hay más preguntas, bueno. Ha sido un placer de mi parte. El placer es nuestro. Hubiese sido mucho mejor si uno hubiese podido ir, ¿no? A darla presencialmente, pero bueno, en este contexto es lo que se puede. Bueno, ella escribió, claro, dice, quedé con la duda, quedé con la duda por el porcentaje que incrementó en el diseño 2D a 3D, claro, sí. Bueno, eso suele suceder porque, como yo explicaba antes, digamos, el 3D lo que yo pierdo de un 2D a un 3D es esa conectividad lateral que puedo llegar a tener, que si yo lo hago de modo 2D, lo pierdo. Claro, sí. O sea, lo que me incrementa en realidad el 3D es el volumen de roca. Y de ahí en más, digamos, todas las otras propiedades se ven incrementadas. Si yo tengo un área donde la cantidad de pozos es homogénea, la distribución es homogénea y tengo mucha cantidad de datos duros de pozo, no debería tener tanta diferencia en el volumen de roca entre un 2D o 3D. Claro, sí. Guillermo Sastre pregunta, ¿la formación de 129 puede ser considerada como no convencional? La formación de 129 tiene en su parte superior reservorios convencionales y después sí, tiene toda una parte, digamos, que son las lutitas, digamos, que
que generan hidrocarburo, que serían el no convencional, digamos, de la cuenca del Golfo San Jorge. Ahora no hay acá, digamos, el no convencional en la cuenca del Golfo no está, tampoco yo puedo hablar mucho porque no estoy en ese tema, pero no está todavía ampliamente explorado o por lo que fuera, porque no tiene un atractivo económico como sí lo tiene Vaca Muerta o distintos motivos, ¿no? Se tienen que dar además una serie de condiciones que por ahí acá no se dan tanto como en Vaca Muerta. Bueno, ahora sí creo que no tenemos más preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que por ahí está bueno que, digamos, que podrías haber estado en la universidad, en la presencialidad, pero por ahí a veces las distancias de los viajes y todo eso, este tipo de charlas así virtuales hace que se facilite, digamos, tiene otras ventajas que la presencialidad no la tiene, ¿no? Sí, Así es verdad. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, un aplauso virtual